Buenos días, apreciados estudiantes, ¿cómo se encuentran? ¿Alguien que me confirme que se escucha el audio? ¿Alguien que hable? Quiero escuchar también la voz de alguien. Hola, profe. Listo, bien, bien, bien. Ahí me están viendo el día de hoy un poco despeinado, pero no importa. Bien, muchachos, primero que todo, darles la bienvenida a este encuentro tutorial del día de hoy. Como se están dando cuenta, frente a la situación en nuestro país, pues es lo que hemos visto bien manejar. Espero que ustedes estén cumpliendo las normas que ha dado el gobierno frente al cuidado, a no exponer la vida de usted, la de su familia, deambulando por cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Nos han dado una norma, nosotros los colombianos no somos obedientes en cumplir estas normas. Nos dicen salgan a la calle y se quedan en la casa, y le dicen salgan a la casa y todo el mundo le dice quédense en la casa y todo el mundo salimos, ¿no? Somos muy desobedientes, ¿no? No entendemos. Pero bueno, esa es la invitación, empezar con esa invitación. Ánimo, cuidarse. Yo sé que ustedes, de pronto los jóvenes, tienen pues la fuerza, la vitalidad para llevar adelante un virus, pero piensen en sus familiares, piensen en sus padres, piensen en sus abuelos. Esa es la invitación. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a abordar algo muy interesante, algo muy importante en la geometría, que son las situaciones, problemas, ¿sí? Todas las problemáticas que se ven en geometría, y a partir de este contexto lo vamos a trabajar en este tiempo. Hoy vamos a ver 2 o 3 ejemplos de geometría con polígonos, y ya al final les dejo un enlace de un pequeño quiz. ¿Sí? Es un quiz de entrenamiento para que usted haga en su casa, juicioso, tranquilo, sin ningún afán. Y véalo como un bonito ejercicio para mantener ocupada la mente este tiempo, ¿no? Es un tiempo, la cuarentena realmente no ha empezado, empieza esta noche y vas a tener todo un tiempo, hasta todo este tiempo, ¿verdad? Para que no estés desocupado y pensando en cosas, preocupado, ¿no? Te vas a mantener ocupado en estas actividades. ¿Listo? Entonces ya al final de lo que trabajemos el día de hoy, abordaremos con detalle la actividad que queremos hacer. Entonces, ya les comparto la pantalla. No sé si están viendo ahí el ejercicio. Perfecto. Entonces, quiero que ustedes a continuación en su cuaderno, en sus hojitas, les voy a regalar unos 2 minuticos. Cojan una hojita ahí rápidamente, una hoja, o si quiere trabajen ahí en el computador. Yo les envío estos ejercicios bien desarrollados. Son los ejercicios que tenemos cargados en una plataforma, los profesores, y para poderlos trabajar con ustedes. Entonces vamos a ver este ejercicio que es muy interesante. Es un ejercicio que es de una situación geométrica. En este caso, hay por favor alguien que está marcando la pantalla. Le pido favor, o si no, puedo bloquear ahí a esa persona. Ya lo voy a identificar me da pena con esa persona, pero lo voy a sacar del programa. Si fue accidental, por favor, elimínelo. Si es intencional, elimínelo. Si no, le hago su llamado de atención. Qué pena, porque es que dispersa un poco la clase. Entonces, no les he querido limitar las opciones de marcar. Lo que pasa es que si tú dejas la marca, ¿sí? Mira, la persona que marcó con azul, ahí va a estar la marca constantemente. Entonces me va a tocar eh, eliminar a esa persona. Si no, quita esa marquita, por favor. Le agradezco. Muy amable. Bien. Bueno, el ejercicio es sencillo. Dice, el lado oblicuo de un triángulo isósceles, el lado oblicuo de un triángulo isósceles. Tenemos ahora una primera palabra, lado oblicuo. ¿Qué es el lado oblicuo? ¿A qué se refiere cuando hablamos de un lado oblicuo? ¿Quién me quiere dar un aporte? Por favor, nos colabora todo. El lado recto, ¿no? Bueno, es una opinión, dicen del lado recto. Alguien que nos dé una opinión, que alcance a mirar rápidamente. Sería
el lado que o sea, que es como diagonal, porque si fuera el recto sería el paralelo. No sé. Y primero, aquí hay una palabra, isósceles, ¿no? El triángulo isósceles. Entonces, lado oblicuo, busquemos aquí, entonces ya que estamos aquí con internet, lado oblicuo de un triángulo isósceles. Creo que escribí mal. No escribí nada. Publicidad de no salgas de casa. Veremos a ver qué nos trae el ejercicio. Bueno, no nos da como información detallada. Sencillamente, cuando tienes un triángulo, pensaba apoyarme, esperar si aquí la gráfica me deja trabajar. Entonces tenemos un triángulo isósceles. ¿Qué características tiene el triángulo isósceles? Un triángulo isósceles, ¿qué características tiene? Dos Que lados tiene iguales. dos lados iguales, de igual medida. Exacto, tiene dos lados de misma longitud. Ahí hemos puesto esos dos lados de la misma longitud y un lado diferente. ¿Listo? Dice, el lado oblicuo de un triángulo isósceles es el doble de la base y el perímetro es 35. Oh, carajo, de la base. ¿Qué sería? ¿Cómo lo podríamos definir? El lado oblicuo. Oblicuo. Muy interesante. Ya tenemos una palabra, ya tenemos la definición de un triángulo isósceles. Ahí nos va acompañando el triángulo. Aquí la definición que ustedes me acaban de decir. Sabemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces, esos dos lados serán para nosotros, porque nos dice que tienen que dos lados iguales. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos lados iguales. ¿Qué otra característica? Dice, sea 2x el lado oblicuo del triángulo. Vamos a ver qué gráfica nos muestra. Bueno, a este ejercicio no le puse gráfica. Sea 2x el lado oblicuo del triángulo isósceles. Porque nos dice el enunciado que el lado oblicuo es el doble de la base y nos evitamos trabajar con quebrados, con valores enteros. La base del triángulo será en este caso, ¿qué? X. Pero ¿dónde está la base del triángulo? ¿Será esta? ¿O será esta? ¿O el lado oblicuo será en la suma de estos dos o solamente uno? Tenemos que definir con claridad cuál es el lado oblicuo. No sé si alguien tiene una definición del lado oblicuo de un triángulo isósceles que no la comparta, o si no les doy la definición. Tenemos que tener claro esos términos. Lado oblicuo. ¿Qué encontraron? ¿Qué es la base del triángulo? Hay una opción Es para la hablar. distancia, Dime. es la distancia que nos da en el doble de la distancia entre la altura del vértice superior derecho y el vértice inferior derecho. Bien, entonces ya tenemos vértice inferior, perdón acá, ahí, pero bajemos acá. Este sería el vértice inferior derecho y este sería el vértice inferior izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué otro dato nos acabas de decir? Escuché varias definiciones. Es la distancia que hay de qué? Del vértice con el vértice. Entre la altura del vértice superior derecho y el vértice inferior derecho. Listo, entonces ahí cómo podríamos definir altura. Sería de qué punto a qué punto. Ahora sí, el que quiera rayar, aproveche y raye ahí el triángulo, mire. Ahora sí. Yo le doy permiso y ahorita le borro. Tranquilo. Ahí puede borrar. Tiene la opción de marcar, creo. Que no la deshabilite. Eso. Ahí es que. ¿Qué está marcando? A ver quién está marcando primero. Ah, ya lo identifiqué. Esa sería la altura. Perfecto, muy bien. Tiene mejor pulso que yo para escribir. Lo felicito. ¿Qué más? ¿Qué otra información tenemos? ¿La base cuál sería? Esta, ¿cierto? Exacto. X, aquí. Esta sería... No, allá está muy lejos. Aquí está muy lejos. La base sería... Bueno, está usando el computador del celular. Es más difícil en el celular. Esta sería nuestra base. Entonces,
ya tenemos nuestra base. Y dice, sabemos también que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces aquí tenemos, exacto, esta es la base. Esto viene a ser 2x y esto viene a ser 2x más x. Entonces aquí tenemos x y esto sería 2 veces el valor de x, porque el ejercicio nos dice, dice, sea 2x el lado oblicuo, ¿listo? De triángulo isósceles, porque nos dice que el enunciado, que el lado oblicuo es el doble de su base. Entonces quiere decir, el lado oblicuo, este es un lado oblicuo, este es otro lado oblicuo. Entonces un triángulo tiene un triángulo isósceles, en este caso, 2 lados oblicuos y una base. Entonces aquí nos dice que este lado oblicuo va a ser el doble de la base. Y este otro lado oblicuo va a ser el doble de la base. Entonces tenemos para el perímetro, sería 2x más 2x más x. ¿Listo? Entonces sabemos, el perímetro es la suma de todos, ¿qué? De todos los lados. ¿Sí? Entonces aquí ya lo podemos definir. 2x más 2x, lado oblicuo, más el otro lado oblicuo, más la base, ¿nos daría qué? 35, que será el perímetro. Entonces vamos a averiguar el valor de la base. Entonces sabemos que aquí tenemos ¿cuánto? 5x. 5x es igual a ¿qué? A 35. Por lo tanto, esto ya es un ejercicio por ecuaciones, nos daría que x es igual a 7 centímetros. Sería la longitud ¿de qué? De la base. Por lo tanto, para poder definir, sabemos que vale 7, ¿cierto? Entonces, aquí lo que usted va a hacer es donde está la x, va a reemplazar ¿por quién? Por 7. Y aquí sería 2x, 2 por 7 sería ¿qué? 14. Entonces aquí tendrías 14 más 14, ¿más cuánto? Más 7. ¿Listo? Entonces ya tendrías aquí, venga, si lo terminé, el ejercicio no lo terminé. Entonces aquí el perímetro de nuestra figura sería ¿qué? 14 más 14, que sería ¿qué? 28, ¿cierto? Más 7 sería ¿qué? 35. Aquí estaríamos demostrando que el ejercicio sí se cumple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios? Esto es un ejercicio básico, es muy sencillo. Cada vez vamos a ir aumentándole el nivel de dificultad a los ejercicios, a las situaciones crueles. Aquí lo importante es tener claros los conceptos. Las palabras clave son triángulo y isósceles. Tener claro la diferencia entre triángulos, equiláteros, isósceles, rectángulos, acutángulos, que lo vimos al comienzo del tema. Una palabra que no habíamos utilizado, oblicuo. Habíamos utilizado la palabra lado, que también lo utilizamos como cateto en los triángulos rectángulos. Pero acá no habíamos utilizado la palabra oblicuo. La compañera nos colaboró con la definición un poco literal, muy precisa, de que era la distancia relacionada con la altura, relación a la altura, desde un vértice al vértice inferior derecho, al vértice inferior izquierdo. Y el perímetro, otra palabra clave, que todos la conocemos, que es la suma de todos sus lados. ¿Listo? ¿Qué trae el ejercicio? Vamos a subirle de nivel, ¿vale? Vamos a buscar un ejercicio un poco más desafiante. No difícil, desafiante. Vamos a ver un ejercicio un poco más desafiante. La intención es que se mantengan ocupados y no vayan a salir a contaminarse ni a contaminar a nadie a contagiarse, porque no es contaminarse, a contagiarse con coronavirus. Les garantizo que duele mucho. No me he enfermado de eso, pero duele mucho. Este de circunferencia. Perdónenme, yo les comparto el PDF con los ejercicios tranquilos para que los podamos trabajar en la clase. Solo que es que este ya me quedó viendo la pista. Y alcanzaron a copiar todos ustedes. Bueno, dice, este es el problema 3, imagínense y tengan presente, imaginen que me he saltado del problema número 2 al problema número 13. Y ahí quiere decir que todos esos ejercicios anteriores corresponden a triángulos. Diferentes triángulos con diferentes condiciones. Pero yo no les voy a dejar todos sus ejercicios, yo les voy a asignar unos a cada uno. Ya ahorita les explico. Dice acá, problema 13, la circunferencia. Es un ejercicio pequeñito de circunferencia. Dice,
¿Cuál es la posición de círculos cuyos radios, eso es muy interesante, quiere decir que hay dos círculos. Recuerde que círculo es la definición para geométrica de los diferentes puntos dentro de la circunferencia. En pocas palabras, el círculo está definido como en el área. ¿Listo? Pero si yo les digo, dibújenme un círculo, si yo les digo, dibújenme en un círculo, ustedes me van a hacer una figura específica, ¿no? La que todos conocemos, ¿eh? Un círculo. Creo que está quedando como un elixir. A ver qué pulso. Muy bien, profesor, lo veo que está mejorando en su pulso. Esto sería el círculo, ¿no? Sería también la circunferencia. La circunferencia, recuerde que tiene una característica, que la distancia desde un centro son todos los puntos que limitan la figura y que tienen una misma distancia desde el centro. El círculo son todos los puntos que están dentro de la circunferencia. Entonces, es para aclarar esas dos definiciones. Dice, ¿cuál es la posición de círculos? Dice dos círculos, cuyos radios miden 4 metros, ¿sí? Y 25 decímetros. Wow. Respectivamente. Si la distancia de sus centros es de 754, ¿qué? Centímetros. Muy interesante, mira. Hay varias, es una misma, son longitudes, pero están dadas en diferentes valores, en unidades, ¿no? Una en metros, otra en decímetros y otra en centímetros. Bueno, un metro, por ejemplo, sabemos que un metro tiene 10 decímetros y que un metro tiene 100 centímetros. Eso no necesito escribirlo, lo tenemos muy claro. Ahora, usted debe de llevar la definición a un solo término. Todo en metros, todo en decímetros o todo en centímetros. Eso sí depende del gusto de cada uno de ustedes. Para el ingeniero civil, para el ingeniero agrónomo, cada uno se agrega de la manera que ve prudente. ¿Listo? Dice aquí en el enunciado del ejercicio. Vamos a ver. Entonces ya aquí llevamos 4 metros, que realmente 4 metros, ¿cuántos decímetros serían? 40. 40 decímetros. Listo. 25 decímetros, ¿cuántos metros serían? 2.5. 2.5 metros, ¿cierto? Y 750 centímetros sería realmente hablando de ¿cuántos metros? 7.54 metros. Sí, señor. Eso, muy bien. Ahí veo un pilo manejando las conversiones de unidades. Perfecto, esto ya. Bien. Solución del problema. Entonces aquí nos dan los datos arriba. Aquí arriba tenemos nuestros datos. ¿Sí? Nos dicen que miden, ¿qué? 4 metros. ¿Mm? Entonces aquí hemos hecho la conversión. Entonces, 4 metros, que serían realmente, ¿qué? 4 centímetros. Todo lo hemos llevado a centímetros. Usted lo hubiera podido llevar todo a metros o todo a decímetros, ¿cierto? Pero nosotros lo vimos prudente llevarlo todo a centímetros. Dice que 400 centímetros esta figura, ¿ah? Que es el de radios. El radio 1 nos dice que está a 25 decímetros, que quiere decir que son 250 centímetros. Espera, elimino esta figurita de circunferencia que no nos ayuda. Eso, muchas gracias por eso. ¿Listo? Entonces, miremos, hay algo que nos dice, si la distancia de sus centros es de 754 centímetros, vamos a mirar sus centros. Muy bien. Entonces, la distancia desde el origen 1 al origen 2, desde los centros, el origen o centro, es de 750 centímetros. Todo lo hemos dejado en centímetros. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hemos convertido esto y esto a centímetros, porque el punto de referencia, los valores de referencia que nos dan en la distancia de los orígenes es de centímetros, y entonces lo hemos llevado también a centímetros. No es una ley, pero es una estrategia. ¿Listo? Y la pregunta que es, dice, ¿cuál es la posición de círculos cuyos radios miden
4 metros y 25 decímetros, respectivamente, si la distancia de sus centros es de 750 centímetros. ¿Cuál es la posición? Pero, ¿qué es la posición? De esto podemos definir muchos recursos, muchos elementos podemos encontrar de acuerdo a este ejercicio. ¿Qué elementos podemos encontrar? Desde este punto, ahí tú puedes encontrar muchas referencias, que pueden ser valores tangente, por ejemplo, que traces una recta de este punto a este punto, bueno, o bueno, aquí serían secantes, valores secantes. Este sería secante, porque toca este punto y toca este punto. Esto se llama secante, esto sería una recta secante que pasa por 2 puntos de la circunferencia. Bien, eso sería una referencia. Por ejemplo, también podríamos encontrar valores tangentes, una recta, ¿cierto? Que solamente toque un punto acá. Voy a ver si me la deja dibujar. Una recta que trace un punto desde un valor. A ver si lo puedo hacer desde acá hasta acá. A ver si alcanza a ser tangente. Casito. Bueno, imaginémonos. Imaginémonos que es tangente. Este también, a ver si me deja mover la figura. No me la deja mover. Aquí hay una distancia. ¿Sí? Bueno, imaginemos que aquí alcanzó a ser tangente. De este punto a este punto tangente, ¿qué distancia existiría? Eso podría ser también un estudio de referencia. Entonces, con este ejercicio podemos encontrar muchos elementos para estudiar, pero nos piden algo específico. Entonces, ¿qué nos piden? Por ejemplo, primero, recordar que hay una distancia entre los dos círculos también. Entonces, sabiendo que hay un radio de 250 y el otro tiene el radio de 400, la distancia desde los centros de 750. ¿Y cómo podemos demostrar? Radio 1, y no estoy haciéndole publicidad a la emisora, ¿no? El radio 1 y el radio 2 los vamos a sumar y nos daría ¿qué? 650 centímetros, que sería la suma de esos dos radios. El radio de esta figura y el radio de esta figura. ¿Para qué? Para poder yo encontrar la distancia que existe entre estas dos. ¿Qué sería cuál? Pues 650 menos ¿qué? Perdón, sería 750 menos 650. Entonces esa sería la referencia de valor que vamos a encontrar nosotros en nuestro ejercicio. Entonces miremos, terminemos de hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces dice, distancia entre los centros de 750 centímetros, el radio, la distancia de los radios, luego radio 1, el valor del radio 1 más el radio 2, siempre va a ser un valor menor a la distancia, ¿cierto? Siempre va a ser un valor menor a la distancia. Ese valor siempre va a ser inferior y la distancia va a ser un valor superior. Aquí podemos encontrar muchos elementos. Por tanto, al ser distancia entre los centros mayor que la suma de sus radios, las circunferencias van a tener una característica muy importante. Son circunferencias, son exteriores. Es decir, que no comparten ningún punto en común. Cuando tenemos esto, que el radio, la suma de los radios sea menor que la distancia, me está hablando de que las circunferencias, ¿sí? son exteriores. Interiores es cuando hay una circunferencia dentro de otra circunferencia. En este caso, cumple el criterio que son circunferencias exteriores. Bueno, esa sería nuestra referencia. Entonces, en este ejercicio, varias condiciones con ese enunciado. Son circunferencias exteriores. Hay una distancia entre ellas desde su límite, ¿sí? Hay una distancia que las separa. En este caso es de, pues aquí sí hay 650. Sí hay una distancia de 650 y le restamos, bueno, menos 754, ¿cierto?
Sería una distancia de 104 centímetros, de este punto a este punto, 104 centímetros. Ya usted puede, lo que vimos acá, puede ser encontrarla desde el punto a este punto, que sean tangentes, lo máximo que sean tangentes, que más adelante, cuando ustedes vean cálculo diferencial, derivadas, lo van a abordar, que sean los valores tangentes, qué pendiente va a tener, en fin. Este ejercicio también se aborda con un ejemplo de una bicicleta. ¿Qué pasa si una bicicleta tiene una rueda más grande y una rueda más pequeña? ¿Qué pasa si la rueda grande está en la parte, en la rueda delantera y la rueda pequeña en la rueda trasera? ¿Será que al dar pedal avanzamos con menos pedalazos teniendo la rueda grande delantera? ¿O avanzamos con menos pedalazos si la rueda grande es la pequeña, la de menos radio? Entonces esos son ejercicios de geometría que nos interpretan y nos llevan a la geometría analítica, a la geometría analítica. Veamos otro ejercicio antes de que se nos acabe el tiempo. Más o menos son ejercicios que les quiero dar para que desarrollemos. Ya les envío el material. Dice dice, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Una escalera de mano de 10 metros de larga está apoyada contra una pared. Si el pie de la escalera dista 6 metros de la pared, ¿a qué altura alcanza? Entonces, yo sé lo que está pasando en la mente de ustedes. Entonces, tenemos una escalera. Esta escalera, pues, hay una figura que nos va a permitir representar la escalera, ¿cierto? En este caso, y la pared es el triángulo, ¿no? Entonces, la intención es que a partir de esa figura, usted logre modelar el ejercicio. Una escalera de mano de 10 metros de larga se apoya contra una pared. Si el pie de la escalera, dista 6 metros de la pared, ¿a qué altura alcanza? Entonces tendríamos que ver. Aquí se puede solucionar por teorema de Pitágoras, lo podemos solucionar si nos dieran valores angulares, también lo podríamos solucionar como en un ejercicio de un parcial que nos salió de Javier. Mira, aquí está la escalera, bueno, aquí quedó más bonito. Y el planteamiento sería a través de ¿qué? Del teorema de Pitágoras. Eso es lo que quisiéramos abordar. Entonces, la intención, hay más ejercicios. Cuénteme, ¿alguien quiere comentar algo? Profe, tengo una pregunta. ¿Esa también se podría resolver por la ley de seno? Si tuviéramos valores angulares, tenemos un ángulo de 90 grados, podríamos definirlo a través de tangentes, razones trigonométricas de tangente, porque tenemos solamente un valor angular. Ese es el inconveniente. Si tuviéramos otro valor de ángulo, sí podríamos abordar ley del seno y ley del coseno. Pero si tenemos listo, aquí, perfecto. ley del coseno, que es el que no, ley del seno no, pero ley del coseno sí. Por coseno sí nos permite definir, porque recuerden que la ley del coseno también parte de sus principios del teorema de Pitágoras. Parte de sus principios del teorema de Pitágoras. Le voy a dejar otro ejercicio para que ustedes lo vayan pensando. Este está muy lindo, pero se me vio la gráfica, no quería que se viera. Ahí les ayudé mucho. Listo. Entonces aquí tenemos, hallar la longitud del radio de una circunferencia si mide 15 centímetros la tangente, 15 centímetros la tangente trazada desde el punto A que dista 9 centímetros de la circunferencia. Entonces vamos rápidamente, ya que vieron la solución, cómo se daría el planteamiento de este ejercicio. Mira, entonces es mucho, lo que a veces nos confunde son las palabras, son las palabras, pero entonces dice tangente, acá hay un punto A, hay una distancia desde donde es el punto tangente A, que en este caso sería ¿de qué? De 15 centímetros, ¿cierto? De 15 centímetros. Se mide 15 centímetros la tangente trazada desde el punto A, que dista 9 centímetros de la circunferencia. Entonces, 9 centímetros de la circunferencia, mira. Entonces, la pregunta es, ¿cuál
hay muchas preguntas. ¿Cuál sería el área? ¿Cuál sería el perímetro? ¿Cuál sería su radio? ¿Mm? ¿Qué nos permitiría definir este resultado? Entonces ahí, aquí tendríamos que plantear ¿qué? Teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque a partir, conocemos esta distancia, tendríamos que conocer ¿qué? El radio para poder definir el área. Por ejemplo, el área es pi por r al cuadrado. Entonces necesitaríamos conocer el radio para esta figura. ¿Cuál sería el área de esta figura sabiendo usted que la recta tangente, el segmento tangente, a un punto mide 15 y de ese punto al centro de la circunferencia 9? Entonces, ¿cuál sería su área de la circunferencia? Es un ejercicio agroecológico y es un ejercicio también de ingeniería. Entonces ahí se plantea a partir del teorema de Pitágoras, donde nos dice en todos los ejercicios, con toda la solución de sus ecuaciones, nos está diciendo que el radio de la circunferencia es de 8 centímetros. Es de 8 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a dejar varios ejercicios. Yo les dejo varios ejercicios. Ustedes, ya les doy la directriz de qué ejercicio van a abordar, cómo lo van a trabajar. Es un ejercicio de entrenamiento porque para el día jueves, es que tenemos clases, sí, el jueves, vamos a tener un pequeño quiz. Entonces lo vamos a hacer aquí a partir de la plataforma. Hoy sí invito a los chicos que no se agregaron, que se agreguen para el próximo quiz. Chicos, ya les envío los ejercicios para que entrenen, que si tienen que hacerlos todos, no sé, escoge unos para entrenar. Son ejercicios de entrenamiento que les voy a dejar para ir preparándonos al quiz. Muchachos, Dios los bendiga, cuídense mucho. Cualquier inquietud por el grupo de WhatsApp, con mucho gusto los estaré atendiendo y colaborando. Dios los bendiga, excelente día, cuídense mucho. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, una pregunta. Taller anterior. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, pero sobre el taller anterior. Ah, si El que quiere, toca subir mañana. si quiere, Sí, no, es envíe que por el es grupo de sobre- WhatsApp que me queda un minuto. Envíalo por el grupo de WhatsApp, la pregunta en el grupo, y con mucho gusto yo les colaboro, ¿vale? Ahí del grupo de WhatsApp. Sí, les profe. atiendo. ¿Listo? Pregunten por el grupo de WhatsApp. Bueno. Yo les contesto por Bueno, ahí, porque a mí es que ya me quedan 30 segundos y se acaba esto. Bueno, sí, señor. Listo, pregunten sin miedo que ahí les colaboro. Excelente día, cuídense mucho. Chao, chao. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Gracias.